Miguel Montesinos se detuvo a la entrada de la casa de su infancia, maleta en mano, preguntándose si había cometido un error. Habían pasado 5 años desde la última vez que pisó esa casa, 5 años desde la discusión que había destrozado a su familia. La descolorida casa colonial de 2 pisos parecía más pequeña de lo que recordaba, la pintura se pelaba por las esquinas, el jardín delantero un poco descuidado. Respiró hondo y tocó el timbre. El sonido resonó en el interior, seguido de pasos que se acercaban. La puerta se abrió, y allí estaba su hermana Elena, su expresión cambiando de curiosidad casual a asombro. «Mike», dijo ella, ni pregunta ni saludo. «Hola, En». Él se movió incómodo. «Papá llamó. Dijo que debía venir». Elena se colocó un mechón de cabello castaño miel detrás de la oreja, una manía nerviosa que tenía desde niña. «No me dijo que venías hoy». «Eso suena a papá», respondió Miguel. «¿Puedo pasar?» Ella dudó, luego se hizo a un lado. La casa olía igual, una mezcla de libros viejos, limpiador con aroma a pino y ese olor indefinible que siempre había asociado con el hogar. 473, las fotos familiares aún adornaban el pasillo, aunque notó que su foto de graduación faltaba en el arreglo. ¿Dónde están todos?, preguntó Miguel, dejando su bolso. «Papá está en fisioterapia. La tía Julia está con él. ¿Y mamá?» La voz de Elena se apagó. «¿Mamá qué?» «Está arriba. Está teniendo un día difícil». Elena bajó la voz. «La nueva medicación la cansa». Miguel asintió, sintiendo el familiar peso de la culpa. No había estado allí para nada de eso, el derrame cerebral de su padre hacía 3 meses, el empeoramiento de la depresión de su madre, la carga que había recaído enteramente sobre los hombros de Elena. «Hice café», dijo Elena, caminando hacia la cocina. «Supongo que todavía lo tomas solo». «Algunas cosas no cambian», respondió él, siguiéndola. La cocina había sido remodelada, gabinetes nuevos, encimeras nuevas, un espacio que ya no reconocía. Elena le entregó una taza y se apoyó en la encimera, estudiándolo. «Te ves bien», dijo finalmente. «Boston te sienta bien». «Está bien. La firma me mantiene ocupado». Tomó un sorbo de café. «Te ves cansada». «Ay, gracias». «No quise decir eso», dijo Miguel. «Solo quise decir, esto no debe ser fácil». Elena suspiró. «No lo es. Pero estamos saliendo adelante. Algunos de nosotros no tuvimos el lujo de irnos». Ahí estaba, la primera puya. Miguel se sintió tensarse, las viejas paredes defensivas elevándose. «No me fui de la familia. Me fui del negocio». Lo cual para papá era lo mismo. Montesinos e hijos lo estaba matando antes de que lo hiciera el derrame, dijo Miguel. Y a mí también me habría matado. Elena sacudió la cabeza. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? El negocio era todo para él. 3 generaciones. Y tú simplemente, la puerta principal se abrió, interrumpiendo lo que Elena iba a decir. Su tía Julia llamó, «Elena. ¿Ya llegamos?» Elena le lanzó a Miguel una mirada que claramente decía que su conversación no había terminado, luego fue a ayudar a su padre. Miguel se quedó en la cocina, tomándose un momento para recomponerse. Cuando finalmente entró en la sala, su padre estaba sentado en un sillón reclinable, luciendo más pequeño y frágil de lo que Miguel lo había visto nunca. Los ojos de Roberto Montesinos se abrieron ligeramente al ver a su hijo. «¿Viniste?» «Me pediste que viniera», respondió Miguel. «No estaba seguro de que lo harías». La voz de su padre estaba ligeramente arrastrada por el derrame, pero el trasfondo de acero permanecía inalterado. La tía Julia, la hermana de su madre, se interpuso entre ellos como si sintiera la tensión. «Miguel, qué bueno verte», dijo, dándole un cálido abrazo. «Tu madre se alegrará mucho». «¿Cómo está ella, de verdad?», preguntó Miguel. Julia intercambió miradas con Elena. «Tiene días buenos y días malos.
El derrame fue duro para ella también, ¿sabes? Me gustaría verla, dijo Miguel. Está descansando, respondió Elena. La cena es a las 6. Podrás verla entonces. Miguel asintió, sintiéndose de repente como un extraño en la casa de su propia familia. Se excusó para llevar sus maletas a su antiguo dormitorio, que había sido conservado como una cápsula del tiempo, trofeos de la escuela secundaria todavía en los estantes, carteles descoloridos en las paredes, la cama individual que ahora era demasiado pequeña para su cuerpo adulto. Se sentó en el borde de la cama y sacó su teléfono, mirando la pantalla sin verla realmente. Volver significaba enfrentar todo lo que había dejado atrás, las expectativas familiares, las discusiones sin resolver, el peso de la tradición. Cuando Miguel volvió a bajar, encontró a su padre solo en la sala, mirando por la ventana. ¿Dónde está Elena?, preguntó Miguel. En el supermercado con Julia. La mirada de su padre permaneció fija en la ventana. Siéntate. Miguel tomó la silla frente a él. El silencio se extendió entre ellos, pesado con palabras no dichas. ¿Por qué me pediste que volviera a casa, papá?, preguntó finalmente Miguel. Roberto Montesinos se giró para mirar a su hijo. Porque es hora de que lidiemos con lo que le pasa a Montesinos e hijos. Creí que Elena estaba a cargo ahora. Lo está. Y lo está haciendo muy bien. Su padre se ajustó en la silla. Pero hay decisiones que deben tomarse. Sobre el futuro. Tomé mi decisión hace 5 años, dijo Miguel con firmeza. No voy a volver a dirigir la empresa. El rostro de su padre se endureció. Esto ya no se trata de lo que quieres. Se trata de lo mejor para la familia. ¿Por eso no les dijiste que venía? ¿Querías tendernos una emboscada a todos? No quería discusiones antes de que llegaras. Roberto señaló una carpeta sobre la mesa de café. Todo está ahí. Las finanzas de la empresa, la planificación patrimonial, las opciones que tenemos. Miguel no tocó la carpeta. ¿Qué no me estás diciendo? Su padre sostuvo su mirada por un largo momento, luego desvió la vista. El negocio está en problemas. Lo ha estado desde antes de mi derrame. Elena lo ha estado manteniendo a flote, pero sacudió la cabeza. El legado Montesinos podría terminar conmigo después de todo. Antes de que Miguel pudiera responder, escucharon la puerta principal abrirse, seguida de la voz de Elena llamando que habían regresado. Su padre dijo rápidamente, hablaremos más tarde. No se lo menciones a tu hermana todavía. Y así, Miguel se encontró de nuevo atrapado en una red de secretos familiares, lo mismo de lo que había huido para escapar. Mientras Elena y la tía Julia traían las compras, la tensión en la habitación se sentía como una presencia física, una silla vacía en la mesa familiar que nadie quería reconocer. La cena fue un cuidadoso ejercicio de evasión. Hablaron del clima, del jardín de Elena, del club de lectura de la tía Julia, cualquier cosa menos la verdadera razón por la que Miguel había regresado. Su madre, Isabel, se había unido a ellos brevemente, sus movimientos lentos y deliberados mientras jugueteaba con su comida. Había abrazado a Miguel cuando lo vio por primera vez, aferrándose un poco más de lo normal, pero dijo poco durante la comida. Después de la cena, cuando sus padres se habían retirado a la planta alta y la tía Julia estaba lavando los platos, Elena acorraló a Miguel en el pasillo. ¿Qué te dijo papá?, preguntó, con los brazos cruzados. Cuando estabas solo. Miguel consideró mentir, pero lo pensó mejor. Mencionó que el negocio estaba en problemas. La expresión de Elena se tensó. ¿Te enseñó los libros? No. Solo dijo que teníamos que hablar de eso. Nosotros, repitió Elena, con un matiz amargo en su voz. 5 años has estado fuera, y de repente es, nosotros, de nuevo. No pedí que me arrastraran a esto, dijo Miguel a la defensiva. Papá me llamó, ¿recuerdas? Elena lo estudió por un momento. Encuéntrame en el garaje en 10 minutos. Hay algo que necesitas ver. El garaje de la familia Montesinos hacía tiempo que había dejado de albergar coches.
En su lugar, se había convertido en un espacio de almacenamiento y oficina improvisada, con un escritorio en una esquina donde su padre a menudo se retiraba a trabajar los fines de semana. Elena ya estaba allí cuando Miguel entró, revisando un archivador. «Cierra la puerta», dijo sin levantar la vista. Miguel hizo lo que le indicaron. «¿Qué está pasando, Elena?» Sacó una carpeta gruesa y la colocó sobre el escritorio. «Esto es lo que papá no te mostró». La abrió para revelar estados financieros, documentos de préstamos y avisos legales. Montesinos e Hijos está más que en problemas. Estamos a 3 meses de la bancarrota. Miguel hojeó los papeles, los números pintando un panorama sombrío. ¿Cómo llegó a estar tan mal? El negocio era sólido cuando me fui. Lo era, el tono de Elena era desafiante. ¿O simplemente no viste las grietas porque estabas demasiado concentrado en salir? Eso no es justo. La vida no es justa, Mike. Elena se sentó en el borde del escritorio. Papá empezó a hacer inversiones arriesgadas hace unos 7 años. Negocios inmobiliarios, expansión a mercados que no entendíamos. Para cuando te fuiste, ya estábamos endeudados hasta el límite. Miguel frunció el ceño. Nunca dijo nada. Por supuesto que no. Eras el niño de oro, el graduado de la Escuela de Negocios de Harvard que iba a llevar a Montesinos e Hijos al siguiente nivel. No quería decepcionarte. La voz de Elena vaciló ligeramente. Luego te fuiste, y todo simplemente se aceleró. ¿Así que esto es culpa mía? Miguel sintió que la vieja ira se apoderaba de él. ¿Soy responsable de las malas decisiones comerciales de papá porque decidí no desperdiciar mi vida en una empresa a la que nunca quise unirme en primer lugar? No, dijo Elena, sorprendiéndolo. No es tu culpa. Pero tu partida rompió algo en él. Empezó a tomar riesgos más grandes, tratando de demostrar algo. Ella le empujó un documento en particular. Mira la fecha de este préstamo. Miguel lo examinó. Esto fue 3 semanas después de que me fui a Boston. $2 millones, garantizados contra la casa, la propiedad del negocio, todo. Los ojos de Elena se encontraron con los suyos. Lo llamó el préstamo de la resurrección. Dijo que daría un giro a todo. Dios mío, murmuró Miguel. Las implicaciones estaban calando. Así que si el negocio se va a pique, lo perdemos todo. La casa, la propiedad del negocio, los ahorros de jubilación de papá. Elena se pasó una mano por el cabello. He estado tratando de mantener las cosas a flote, pero no soy tú, Mike. No fui a Harvard. Se suponía que yo manejaría las operaciones diarias mientras tú eras el visionario. La culpa que había estado hirviendo a fuego lento desde su llegada amenazó con abrumar a Miguel. ¿Por qué no me llamaste? Antes de que esto empeorara tanto. Papá no me dejó. Y luego. Hizo un gesto vago. Su derrame. Mamá desmoronándose. Todo pasó tan rápido. Miguel se apoyó en una pila de cajas, tratando de procesar todo. ¿Qué espera papá que haga? No puedo simplemente agitar una varita mágica y arreglar esto. No lo sé, admitió Elena. Pero hay más. Sacó otro documento de la carpeta. Esto es del abogado de bienes de papá. Lo hizo redactar hace 2 semanas, después de su derrame. Miguel escaneó el documento, su confusión creciendo. ¿Me está transfiriendo el control de la empresa? ¿Y tú? Sigue leyendo. Miguel continuó a través de la jerga legal hasta que llegó a una cláusula que le heló la sangre. Me está nombrando albacea de la herencia y me da discreción exclusiva para decidir si vender la empresa. Miró a Elena. ¿Por qué haría esto? La sonrisa de Elena era triste. Porque a pesar de todo, él todavía cree que tomarás la decisión correcta. Ella volvió a juntar los papeles en la carpeta. Hay una oferta sobre la mesa. Desarrollo del Oeste quiere comprar nuestras propiedades por el valor del terreno. Cubriría las deudas,
Quizás dejaría suficiente para el cuidado de mamá, pero el nombre Montesinos desaparecería. La magnitud de la situación finalmente estaba calando en Miguel. ¿Y tú qué quieres? Quiero a mi hermano de vuelta, dijo Elena simplemente. Me he pasado 5 años enfadada contigo por irte, por hacerme quedarme y lidiar con todo. Pero eso tampoco es justo. Tenías todo el derecho a vivir tu propia vida. Miguel sintió un nudo en la garganta. No, déjame terminar. Ella respiró hondo. No sé si el negocio se puede salvar. Pero sí sé que no podemos tomar esta decisión mientras sigamos cargando con todo este resentimiento. Papá se equivocó, tú te fuiste, yo me quedé, todos tomamos decisiones. Ahora tenemos que decidir qué sigue, juntos. Antes de que Miguel pudiera responder, la puerta del garaje se abrió. Su madre estaba allí, con un aspecto más alerta que en la cena. Su padre los está llamando a ambos, dijo en voz baja. Mientras caminaban de regreso a la casa, Miguel detuvo a Elena con una mano en su brazo. ¿Por qué no me dijiste todo esto antes hoy? Necesitaba saber si estabas aquí para ayudar de verdad, o solo para cumplir con las apariencias y volverte a ir. Ella estudió su rostro. Todavía no estoy segura. Su padre estaba sentado en la cama cuando entraron en la habitación, con una pequeña caja de madera en su regazo que Miguel reconoció como la caja de recuerdos familiares, un recipiente hecho a mano que había pertenecido a su abuelo. Siéntense, dijo Roberto Montesinos, su voz más fuerte de lo que había sido antes. Es hora de que aclaremos las cosas. Elena y Miguel intercambiaron miradas mientras tomaban asiento a cada lado de la cama. Su madre estaba junto a la puerta, con los brazos cruzados como si se preparara para el impacto. Roberto abrió la caja y sacó un sobre amarillento. Antes de hablar del negocio, hay algo que ambos necesitan saber. Miró a sus hijos, su expresión grave. Algo que debería haberles dicho hace años. Papá, Elena comenzó, con preocupación evidente en su voz. No, déjalo hablar, dijo Isabel desde la puerta, su voz apenas un susurro. Es hora. Roberto Montesinos le entregó el sobre a Miguel. Ábrelo, dijo. Y entonces entenderás por qué he tomado las decisiones que he tomado. Miguel miró el sobre, de repente asustado de lo que podría contener. Los secretos familiares siempre habían sido más profundos de lo que nadie reconocía, eso lo sabía desde siempre. Pero mientras comenzaba a romper el sello, se preguntó si estaba listo para enfrentar lo que había dentro. El documento dentro del sobre era una escritura, vieja, pero bien conservada. Miguel la escaneó, la confusión dando paso a la incredulidad. Esto dice que el abuelo Montesinos nunca fue dueño de la tierra donde se encuentra el negocio, dijo lentamente. Dice que la estaba arrendando a la familia del oeste por un periodo de 99 años. Sigue leyendo, instó su padre. Miguel pasó a la segunda página, donde se adjuntaba una enmienda. El arrendamiento termina al fallecimiento del último hijo sobreviviente de Guillermo Montesinos, a menos que... Miró a su padre. A menos que los del oeste acepten una renovación o venta. Lo cual nunca tuvieron la intención de hacer, dijo Roberto amargamente. Jaime del Oeste ha estado esperando este momento durante décadas, esperando que yo muera para poder reclamar lo que su familia considera legítimamente suyo. Elena le quitó el documento a Miguel, sus ojos se abrieron al leer. Pero el negocio ha estado allí por más de 70 años. Hemos hecho mejoras, construido estructuras. ¿No cuenta eso para nada? Lee la letra pequeña, dijo Roberto. Todas las mejoras pasan a ser propiedad del propietario del terreno al finalizar el arrendamiento. Por eso el negocio está en problemas, se dio cuenta Miguel. El terreno donde se asienta no es en realidad un activo que poseamos. Es peor que eso, respondió su padre. Cuando tu abuelo estableció el negocio, usó el arrendamiento como garantía para préstamos. Cada generación de Montesinos ha operado bajo la suposición de que éramos dueños de esa tierra. Toda nuestra financiación, nuestras líneas de crédito, todo se basa en esa suposición. ¿Pero cómo es posible?, preguntó Elena. ¿Los bancos no habrían verificado la escritura?
Su madre habló desde la puerta, su voz más firme de lo que había estado en todo el día. Roberto alteró los registros. Cuando su padre murió y él se hizo cargo, él hizo cambios para proteger el negocio. Miguel miró a su padre en shock. ¿Falsificaste registros de propiedad? Hice lo que tenía que hacer para preservar lo que mi padre construyó, dijo Roberto a la defensiva. Durante 30 años, funcionó. Nos expandimos, prosperamos, construimos algo que importaba. Hasta que Jaime del Oeste lo descubrió, supuso Elena. Roberto asintió. Hace unos 8 años, vino a verme con copias de los documentos originales. Dijo que su padre los había guardado en una caja de seguridad con instrucciones de esperar el momento adecuado. La sincronización de repente encajó para Miguel. Fue entonces cuando empezaste a hacer esas inversiones arriesgadas. Estabas tratando de ganar suficiente dinero para comprar la tierra directamente antes de que alguien se enterara. Casi lo consigo, dijo Roberto, con un destello de su antiguo orgullo. Pero la recesión golpeó, las inversiones fracasaron, y entonces me fui, terminó Miguel. Y probaste empresas aún más arriesgadas. Estaba desesperado, admitió su padre. Los del oeste me dieron un plazo. O conseguía el dinero para comprar la tierra a su precio, o expondrían el fraude y lo tomarían todo. Elena se levantó abruptamente, paseando por la pequeña habitación. Todas esas veces que me dijiste que no me preocupara por las finanzas, que lo tenías bajo control, te estabas ahogando y nunca dijiste una palabra. Te estaba protegiendo, insistió Roberto. No, replicó Elena. Estabas protegiendo tu orgullo. Tu precioso legado. La mente de Miguel corría, conectando puntos que se le habían escapado durante años. La discusión que tuvimos antes de que me fuera, cuando me acusaste de abandonar mi responsabilidad con la familia, de esto es de lo que realmente estabas hablando, ¿verdad? Me necesitabas para ayudar a encubrir esto. Roberto Montesinos desvió la mirada, incapaz de encontrarse con la de su hijo. El silencio que siguió fue una respuesta suficiente. Dios mío. Miguel se levantó, sintiéndose enfermo. Querías que me hiciera cargo para que cuando todo esto se derrumbara, fuera bajo mi supervisión, no la tuya. Eso no es justo, interrumpió su madre. Tu padre estaba tratando de protegernos a todos. ¿Cometiendo fraude? La voz de Miguel se elevó. ¿Ocultando la verdad a sus propios hijos? ¿Cómo es eso protección? Mike, dijo Elena en voz baja, poniéndole una mano en el brazo. Esto no ayuda. Miguel se la quitó, la traición era demasiado profunda. Todos esos años que me inculcaste la importancia del nombre Montesinos, de la integridad en los negocios. ¿Fue todo eso también una mentira? Cometí errores, admitió Roberto, su voz quebrada. Errores terribles. Pero todo lo que hice, lo hice por esta familia. No, dijo Miguel con firmeza. Lo hiciste por ti mismo. Por tu ego. La habitación quedó en silencio excepto por la respiración agitada de su padre. Finalmente, Elena habló. ¿Qué quiere Jaime del Oeste ahora? ¿Después de tu derrame? Roberto hizo un gesto hacia la carpeta que aún tenía Elena en las manos. La oferta que encontraste. Está dispuesto a saldar la deuda restante, dejarnos la casa, a cambio de una transferencia limpia de las propiedades comerciales y todos los activos. Y nuestro silencio sobre el acuerdo original. Así que de cualquier manera, perdemos el negocio, dijo Elena. A menos que podamos reunir suficiente capital para pagar su precio por la tierra, respondió Roberto. $3 millones para fin de mes. Miguel soltó una risa amarga. Por eso me llamaste. Pensaste que de alguna manera podría sacar $3 millones de la nada. Te llamé porque merecías saber la verdad antes de que todo se desmoronara, dijo su padre. Y porque, a pesar de todo, sigues siendo mi hijo. Un Montesinos. Un nombre que no significará nada una vez que esto se sepa, señaló Miguel. Isabel Montesinos dio un paso adelante, su fragilidad momentáneamente reemplazada por determinación.
Ya basta. Todos ustedes. Miró a su esposo y a sus hijos. Seguimos siendo una familia. Dañada, sí. Imperfecta, ciertamente. Pero seguimos siendo una familia. Le quitó la escritura a Elena y la devolvió a la caja de madera. Mañana hablaremos de las opciones. Esta noche, quiero que todos recuerden que hay cosas más importantes que los negocios, que el dinero, que la reputación. Como para enfatizar su punto, tomó la mano de Roberto entre las suyas, un gesto de solidaridad que los sorprendió a todos. Lo enfrentaremos juntos. Más tarde esa noche, Miguel se paró en la ventana de su dormitorio, mirando el vecindario en el que había crecido. La verdad todavía se estaba asentando en su mente, el negocio familiar, el legado que había rechazado, había sido construido sobre una mentira. Parte de él quería irse de nuevo, regresar a Boston y a su vida separada. Pero otra parte, la que había seguido a Elena al garaje antes, sabía que no podía. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Elena estaba en la puerta, con 2 vasos y una botella del whisky de su padre en la mano. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, sirviendo 2 porciones generosas. Le entregó un vaso y chocó el suyo contra él. Por la familia Montesinos. En toda su gloriosa disfunción. Miguel no pudo evitar sonreír ligeramente mientras tomaba un sorbo. No puedo creer nada de esto. He tenido unas horas más para procesar lo que tú, respondió Elena, sentándose en el borde de su cama. Estoy entre la rabia y la resignación. ¿Qué vamos a hacer? Elena hizo girar el líquido ámbar en su vaso. No lo sé. Pero he estado pensando en algo que dijo papá, sobre los del oeste esperando el momento adecuado. Parece personal, ¿no? Como si hubiera más en esta historia que solo una disputa de tierras. Miguel asintió lentamente. Tienes razón. 3 generaciones esperando, solo para reclamar una propiedad comercial. Hay algo que todavía nos falta. Yo digo que descubramos qué es eso, propuso Elena. Antes de tomar cualquier decisión sobre la oferta. ¿Nosotros?, preguntó Miguel, levantando una ceja. A menos que tengas un avión que tomar. Había desafío en su voz, pero también esperanza. Miguel pensó en su apartamento en Boston, su trabajo en la firma de consultoría, la vida que había construido para escapar de las mismas complicaciones que ahora lo rodeaban. Pero al mirar a su hermana, al ver el peso que había llevado sola durante 5 años, supo que solo había una respuesta. No, dijo finalmente. No hay avión que tomar. Me quedo. El alivio de Elena era palpable. Bien, dijo, sirviéndoles a cada uno otro dedo de whisky. Porque los hermanos Montesinos tenemos que investigar. Y tengo la sensación de que a Jaime del Oeste no le va a gustar lo que encontremos. Miguel levantó su vaso. Por desenterrar el pasado. Y tal vez, añadió Elena, por finalmente enterrarlo adecuadamente. Mientras bebían, Miguel sintió que algo cambiaba entre ellos, el primer paso hacia la curación de una brecha que había parecido infranqueable hacía solo unas horas. Lo que viniera después, cualesquiera que fueran los secretos que aún acechaban en la historia de la familia Montesinos, al menos lo enfrentarían juntos. Abajo, a la luz tenue de la cocina, Roberto Montesinos estaba sentado solo, el peso de décadas de secretos visible en la caída de sus hombros. Abrió una pequeña libreta de direcciones, pasando a una página que no había mirado en años. El número podría ni siquiera funcionar ya, pero era la única carta que le quedaba por jugar. Por el bien de sus hijos, tenía que intentarlo. Levantó el teléfono y marcó, conteniendo la respiración mientras sonaba. Cuando una voz respondió al otro lado, dijo solo 4 palabras: soy Montesinos. Necesitamos hablar. La mañana llegó con el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Miguel se despertó desorientado, olvidando momentáneamente dónde estaba. La familiar grieta en el techo de su habitación de la infancia le trajo la realidad de golpe, el negocio familiar, el engaño de su padre, el ultimátum del oeste. Revisó su teléfono, 3 llamadas perdidas de su jefe en Boston y un mensaje de texto preguntándole cuándo regresaría.
Dejó el teléfono a un lado sin responder. Abajo, Elena ya estaba en la mesa de la cocina, con la laptop abierta, rodeada de pilas de carpetas. Su madre estaba sentada frente a ella, con un aspecto más alerta que el día anterior, un cuaderno delante lleno de caligrafía ordenada. «Ya te levantaste», dijo Elena sin apartar la vista de su pantalla. «El café está recién hecho». Miguel se sirvió una taza. «¿Dónde está papá?» «Cita con el médico», respondió su madre. La tía Julia lo llevó. Elena giró su laptop para que Miguel pudiera ver la pantalla. «He estado investigando a los del oeste. ¿Sabías que eran dueños de la mitad del condado en la década de 1920? Dinero viejo, inversiones ferroviarias, luego bienes raíces». Miguel se acercó, examinando el viejo artículo de periódico que había encontrado. «¿Qué pasó?» «La depresión», respondió Isabel. «Los del oeste perdieron casi todo. Tuvieron que vender propiedades pedazo a pedazo. Excepto la tierra donde está nuestro negocio», añadió Elena. «Esa la alquilaron en su lugar. Al abuelo Montesinos». Miguel frunció el ceño. «¿Pero por qué arrendar solo esa pieza en lugar de venderla como las otras?» «Eso es lo que he estado tratando de averiguar». Elena hizo clic en más pestañas del navegador. «Encontré registros de ventas de la mayoría de sus propiedades entre 1929 y 1934, pero nada sobre nuestra propiedad. Es como si se hubieran aferrado específicamente a ella». Isabel tomó un sorbo de su té. «Tu padre podría saber más, pero nunca ha sido muy comunicativo sobre los detalles. Ni siquiera conmigo». El hecho de que su madre estuviera participando activamente en esta investigación sorprendió a Miguel. Desde que tenía uso de razón, Isabel Montesinos había sido una figura secundaria en los asuntos comerciales familiares, solidaria pero sin involucrarse. Ahora parecía decidida, concentrada. «Mamá», dijo con cautela, «¿sabías sobre la situación del arrendamiento antes del derrame de papá?» Ella le sostuvo la mirada con firmeza. «Sabía que algo andaba mal. La forma en que tu padre se encerraba en el estudio hasta altas horas de la noche, las llamadas telefónicas que recibía en privado. La bebida empeoró». Ella se retorció su anillo de bodas. Cuando finalmente me lo contó, después de la primera reunión con Jaime del Oeste, estaba furiosa. No solo por el engaño, sino porque no pedía ayuda. «Suena familiar», murmuró Elena. Isabel asintió. «Los hombres Montesinos y su orgullo». Se acercó a la mesa y apretó la mano de Elena. «Debí haber insistido más, haberme involucrado antes. Tal vez las cosas no habrían empeorado tanto». «O tal vez sí», dijo Miguel. «Papá tomó sus decisiones». «Hablando de decisiones», dijo Elena, volviendo a su laptop, «creo que encontré algo interesante. La Sociedad Histórica de la ciudad ha digitalizado un montón de registros antiguos, incluyendo disputas de propiedades». Señaló un artículo de 1952. «Mira esto, hubo una demanda entre el abuelo Montesinos y Horacio del Oeste, el padre de Jaime, por los límites de la propiedad. El abuelo ganó». Miguel leyó por encima de su hombro. «Dice que el área en disputa incluía el acceso a Miller Creek». Levantó la vista. «¿No es ese el arroyo que corre detrás del complejo empresarial?» Elena asintió. «El que papá siempre decía que no valía nada porque se inundaba cada primavera». «Déjame ver eso», dijo Isabel, tomando la laptop. Escaneó el artículo, frunciendo el ceño. «Esto menciona un acuerdo de servidumbre como parte del acuerdo. Nunca escuché a tu padre mencionar eso». «Necesitamos ver los registros judiciales reales», decidió Miguel. «Y deberíamos visitar la propiedad hoy. Podría haber algo que se nos escape». Elena cerró la laptop. «He administrado el negocio durante 5 años y nunca cuestioné por qué nunca desarrollamos el lote trasero, incluso cuando necesitábamos el espacio. Papá siempre decía que no valía la pena el problema por el arroyo. Creo que estamos cerca de algo», dijo Miguel, una chispa de la vieja determinación Montesinos encendiéndose en él. «Vístanse».
Iremos primero al juzgado, luego a la propiedad. 2 horas más tarde, estaban en la oficina de registros del condado, examinando el archivo completo de Montesinos contra Del Oeste. La anciana empleada que les había ayudado a encontrarlo había levantado una ceja cuando lo pidieron. No he visto a nadie mirar eso en años, había dicho. No desde que Jaime Del Oeste vino por aquí, debe hacer 8 o 9 años ya. La demanda reveló mucho más que una simple disputa de límites. Horacio Del Oeste había afirmado que Guillermo Montesinos había violado los términos de su acuerdo original al construir estructuras demasiado cerca de Miller Creek. El juez había fallado a favor de Montesinos, pero incluyó restricciones específicas sobre el desarrollo futuro cerca del agua. Escucha esto, dijo Miguel, leyendo la decisión del juez. El arrendatario mantiene el derecho de acceso a Miller Creek para fines comerciales según lo estipulado, pero no puede alterar, redirigir o impedir el flujo natural de dicho curso de agua. Elena frunció el ceño. ¿Fines comerciales? ¿Qué negocio tendría el abuelo con un arroyo? No lo sé, pero hay más. Miguel pasó a otra página. Hay una referencia a un anexo al contrato de arrendamiento original, fechado en 1933, que menciona específicamente los derechos de agua. Ese anexo no está aquí, dijo Elena, revisando el archivo de nuevo. No, pero hay una pista de dónde buscar. Miguel señaló una anotación en el margen. Hace referencia a algo llamado, el Acuerdo Montesinos del Oeste, archivado con Sullivan y Walsh, abogados. Isabel levantó la vista bruscamente. Sullivan y Walsh era el bufete de abogados de tu abuelo. Tu padre también los usó, hasta hace unos 10 años, cuando de repente cambió a Baker y Hoffman. Justo cuando empezaron los problemas con los del Oeste, señaló Elena. Necesitamos encontrar ese acuerdo, dijo Miguel. Salieron del juzgado y condujeron directamente a la propiedad de Montesinos e Hijos, un complejo extenso que albergaba las oficinas, almacenes e instalaciones de fabricación de la empresa. Para Miguel, parecía más pequeño de lo que recordaba, los edificios mostraban signos de mantenimiento diferido que no habían sido visibles en la época de su padre. Elena estacionó detrás del edificio principal de oficinas. La mayoría del personal se ha ido. Hemos estado reduciendo el personal durante meses. Caminaron por la propiedad, dirigiéndose hacia el lote trasero que bordeaba Miller Creek. Lo que una vez había sido un arroyo cristalino y murmurante era ahora un hilo de agua fangoso y obstruido con escombros. Papá siempre dijo que esta área se inundaba demasiado para ser útil, comentó Elena, abriéndose paso entre la hierba alta. Pero viéndolo ahora, no estoy tan segura. El lecho del arroyo está más bajo que la mayor parte de la propiedad. Miguel se arrodilló a la orilla del agua, examinando el suelo. Esto no tiene sentido. ¿Por qué serían importantes los derechos de agua de esto para mencionarlos específicamente en un contrato de arrendamiento de la década de 1930? Apenas es un arroyo ya. Elena miró a su alrededor pensativamente. Tal vez no se trata del agua en sí, sino de lo que hay debajo o cerca de ella. Señaló río arriba. El arroyo viene de las colinas de la finca del oeste, atraviesa nuestra propiedad y luego serpentea por el pueblo antes de unirse al río. Miguel se puso de pie, una idea formándose. ¿Y si estamos pensando en pequeño? Papá siempre nos enseñó a ver el panorama general en los negocios. Subió por el pequeño terraplén para tener una mejor vista. Elena, ¿cuándo fue la última vez que alguien analizó esta agua? No creo que alguna vez lo hayamos hecho, admitió ella. ¿Por qué lo haríamos? Miguel sacó su teléfono y abrió una aplicación de mapas, haciendo zoom para ver el área más grande. La finca del oeste está río arriba. Su tierra abarca las cabeceras de este arroyo. Volvió a mirar el hilo de agua con nuevo interés. Creo que necesitamos tomar una muestra. Los ojos de Elena se abrieron al entender. ¿Crees que hay algo en el agua? ¿Después de todo este tiempo? Creo, dijo Miguel lentamente, que hay una razón por la que los del oeste nunca vendieron esta tierra. ¿Y por qué están tan decididos a recuperarla ahora? Regresaron al coche en silencio, ambos absortos en sus pensamientos. Mientras se alejaban,
ninguno de los dos notó la camioneta SUV negra estacionada al otro lado de la calle, o al hombre dentro tomando fotos de ellos con un teleobjetivo. Esa noche, mientras compartían sus descubrimientos con sus padres, Roberto Montesinos escuchó con una mezcla de sorpresa y resignación. Los derechos de agua, dijo finalmente. Sabía que se mencionaban en los documentos originales, pero nunca entendí por qué importaban. El arroyo ha estado casi seco durante décadas. Pero no siempre, señaló Isabel. No cuando tu padre arrendó la tierra por primera vez. Roberto negó con la cabeza. Necesito decirles algo más. Algo que supe esta misma mañana. Miró a sus hijos con ojos cansados. Jaime del Oeste no solo está tratando de recuperar una propiedad familiar. Ha habido un estudio geológico preliminar de la región. Hizo una pausa. Creen que podría haber depósitos de gas natural que atraviesan toda esta área, incluida nuestra propiedad. Unos muy valiosos. Elena jadeó. Por eso está presionando ahora, después de todos estos años. Y por eso el contrato de arrendamiento original especificaba los derechos de agua, añadió Miguel. Sabían, incluso entonces, que podría haber algo valioso en esa área. Si eso es cierto, dijo Elena, entonces el precio que ofrece por el terreno no se acerca a lo que realmente vale. Roberto asintió con gravedad. Precisamente por eso está usando la rescisión del contrato de arrendamiento y mis irregularidades como palanca. Si esto se sabe, lo perdemos todo y posiblemente enfrentemos consecuencias legales. Si aceptamos su oferta, él obtiene la tierra por una fracción de su valor potencial. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Elena, mirando a su padre y a su hermano. Antes de que cualquiera pudiera responder, sonó el timbre. Isabel fue a abrir, regresando momentos después con una expresión preocupada. Es Jaime del Oeste, dijo en voz baja. Dice que necesita hablar con todos nosotros. Ahora. Jaime del Oeste no era lo que Miguel había esperado. En lugar del despiadado magnate de los negocios que había imaginado, el hombre parado en su sala era sorprendentemente normal, de unos 60 y tantos años, con cabello plateado y la tez curtida de alguien que pasaba tiempo al aire libre. Vestía un blazer sencillo sobre jeans, su única concesión a la riqueza un reloj brillante que captaba la luz cuando se movía. Me disculpo por aparecer sin previo aviso, dijo del Oeste, su tono medido y educado. Pero escuché que hubo algo de actividad en la propiedad hoy. Miguel y Elena intercambiaron miradas. Así que los habían estado vigilando. Roberto Montesinos estaba sentado rígidamente en su sillón, con expresión cautelosa. Jaime. ¿Qué podemos hacer por ti? Del Oeste permaneció de pie, con las manos entrelazadas a la espalda. Creía que teníamos un entendimiento, Roberto. Los términos de mi oferta eran claros y urgentes. Todavía lo estamos considerando, respondió Roberto con calma. ¿En serio? La mirada de Del Oeste se dirigió a Miguel. ¿O estás buscando formas de evitarlo? Entiendo que tu hijo ha estado haciendo averiguaciones sobre la antigua demanda. El hecho de que Del Oeste supiera de su visita al juzgado confirmó la sospecha de Miguel de que estaban siendo monitoreados. Se adelantó, encontrando la mirada del hombre mayor directamente. Soy Miguel Montesinos. Sé quién eres, respondió Del Oeste. El hijo pródigo regresa. ¿Cómo va el negocio de consultoría en Boston? Miguel sintió un escalofrío ante la casual muestra de conocimiento sobre su vida. Está bien. Pero en este momento, me interesa más saber por qué está tan ansioso por recuperar una tierra que su familia se ha contentado con arrendar durante 70 años. ¿Un destello de algo, molestia? Respeto, cruzó el rostro de Del Oeste. Directo. Como tu abuelo. Miró a Roberto. Tu padre prefiere un enfoque más indirecto. Señor Del Oeste, interrumpió Elena, sabemos sobre el estudio de gas natural. Si Del Oeste se sorprendió por esta revelación, no lo demostró. En cambio, sonrió ligeramente. Y yo que pensaba que las habilidades de investigación de los Montesinos habían muerto con Guillermo.
Se volvió para dirigirse a Roberto. Deberías haberles contado todo desde el principio. Esto podría haberse resuelto de manera más amistosa. ¿Contarnos qué?, exigió Miguel. Del Oeste miró a los miembros de la familia Montesinos, pareciendo tomar una decisión. Quizás deberíamos sentarnos todos. Esta es una conversación más larga de lo que anticipé. Una vez sentados, Del Oeste se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. La relación entre nuestras familias siempre ha sido complicada. Lo que encontraron hoy en el juzgado fue solo la punta del iceberg. El acuerdo Montesinos del Oeste, dijo Elena. Sí. Del Oeste asintió. Un acuerdo privado entre mi abuelo y el tuyo, que describe términos más allá del contrato de arrendamiento básico. No hemos podido localizar una copia, admitió Miguel. Tengo el original, dijo Del Oeste. Uno de los pocos documentos que mi padre consideró lo suficientemente importantes como para conservar a pesar de nuestras dificultades financieras. Isabel, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló. ¿Por qué no simplemente nos dice lo que dice? Del Oeste la consideró por un momento. Porque, señora Montesinos, sin el contexto, no entendería su importancia. Se volvió hacia Roberto. Tu padre nunca te contó toda la historia, ¿verdad? Sobre cómo se produjo el arrendamiento en primer lugar. Roberto negó con la cabeza lentamente. Dijo que era un acuerdo comercial. Que Eduardo del Oeste necesitaba efectivo durante la depresión y nuestra familia necesitaba tierra para expandirse. Eso es parcialmente cierto, reconoció Del Oeste. Pero había algo más. Hizo una pausa, como si eligiera sus palabras con cuidado. En 1933, mi abuelo Eduardo descubrió algo en esa propiedad, evidencia de recursos naturales. Pero carecía del capital para desarrollarlo, y los bancos no prestaban, especialmente a familias que ya habían perdido la mayor parte de su riqueza. Así que recurrió a nuestro abuelo, supuso Miguel. Guillermo Montesinos era uno de los pocos empresarios de la ciudad que aún obtenía ganancias, confirmó Del Oeste. Eduardo se acercó a él con una propuesta, una sociedad para desarrollar los recursos. Pero eso no fue lo que pasó, dijo Elena. No. La expresión de Del Oeste se endureció ligeramente. En cambio, Guillermo convenció a mi abuelo de celebrar este contrato de arrendamiento. 99 años, con disposiciones específicas sobre derechos de agua y derechos minerales. Roberto frunció el ceño. Nunca he visto nada sobre derechos minerales en los documentos. Eso es porque esas disposiciones estaban en el acuerdo, no en el propio contrato de arrendamiento, explicó Del Oeste. Guillermo Montesinos prometió usar su capital para ayudar a desarrollar cualquier recurso encontrado en la propiedad. Las ganancias se dividirían, recibiendo los Montesinos el 60% por su inversión y los Del Oeste el 40% como propietarios originales. Miguel empezaba a ver la imagen. Pero nuestro abuelo nunca cumplió con esa parte del acuerdo. No, dijo Del Oeste rotundamente. Una vez que tuvo el control de la tierra, se centró en construir su negocio de fabricación. La exploración y el desarrollo de recursos se retrasaron perpetuamente. Mi abuelo murió todavía creyendo que esas promesas se cumplirían. Eso no explica por qué su familia no hizo cumplir el acuerdo, señaló Elena. ¿O por qué solo está presionando ahora? Del Oeste sonrió con una sonrisa delgada. El acuerdo incluía una cláusula de que los términos no podían hacerse cumplir hasta que expirara el contrato de arrendamiento o hubieran fallecido todos los hijos de los firmantes originales. Mi padre estaba obligado por ella, legalmente, y según él, moralmente. Pero usted no, concluyó Miguel. Respeté los deseos de mi padre durante su vida, dijo Del Oeste. Él murió el año pasado. Ahora soy libre de perseguir lo que legítimamente nos pertenece. Roberto se removió incómodo. El estudio de gas natural, ¿desde cuándo lo sabe? Lo sospechábamos desde hacía décadas, respondió Del Oeste. Pero las técnicas geológicas modernas solo lo han confirmado recientemente.
Los depósitos se extienden por una parte significativa de las antiguas propiedades del oeste, incluida la tierra que ocupa su negocio. Miguel procesó esta información. ¿Y la demanda en los años 50? ¿Por los límites del arroyo? Mi padre creía que tu abuelo estaba secretamente probando el agua en busca de signos de gas natural u otros recursos, a pesar del acuerdo de perseguir eso conjuntamente. El tono del oeste era objetivo. Intentó restringir el acceso al arroyo como una forma de obligar a Guillermo a cumplir el acuerdo original. Pero perdió, dijo Elena. El juez falló sobre los términos estrictos del contrato de arrendamiento, no sobre el acuerdo privado, reconoció del oeste. Y así continuó el patrón, los montesinos utilizando la tierra para su fabricación, ignorando el potencial debajo de ella, mientras los del oeste esperaban su oportunidad de reclamar lo que consideraban su derecho de nacimiento. La sala de estar quedó en silencio mientras los montesinos asimilaban esta información. Miguel miró a su padre, cuyo rostro mostraba una compleja mezcla de emociones, ira, culpa, resignación. Nunca lo supe, dijo Roberto finalmente. Mi padre nunca me habló de ningún acuerdo de sociedad. Cuando me hice cargo del negocio, solo dijo que nos aseguráramos de mantener el control de la propiedad a toda costa. La expresión del oeste se suavizó ligeramente. Le creo. Así como creo que no sabía sobre el valor potencial cuando alteró esos registros de propiedad. Se recostó en su silla. Pero eso no cambia nuestra situación actual. ¿Cuál es?, preguntó Miguel. Les ofrezco una salida, dijo del oeste. Acepten mi trato. Váyanse con lo suficiente para asegurar la jubilación y el futuro de sus padres. O peleen conmigo y arriesguen a perderlo todo, incluida su libertad, Roberto. Eso es chantaje, dijo Elena con vehemencia. Es negocio, corrigió del oeste. El mismo tipo de negocio que su abuelo hizo con el mío. Si lo que dice sobre el gas natural es cierto, dijo Miguel, entonces su oferta subestima significativamente la propiedad. Quizás, concedió del oeste. Pero es más de lo que obtendrían si simplemente denunciara los registros fraudulentos y esperara a que el contrato de arrendamiento terminara con la muerte de Roberto. Lo cual, perdone por ser franco, podría no estar muy lejos dada su salud. Isabel se levantó de repente, su comportamiento normalmente amable reemplazado por una fría ira. Creo que debería irse ahora, señor del oeste. Del oeste asintió, poniéndose de pie. Por supuesto. He dicho lo que vine a decir. Se metió la mano en la chaqueta y sacó una tarjeta de presentación, dejándola sobre la mesa de café. Mi oferta se mantiene hasta fin de mes. Después de eso, no tendré más remedio que buscar otras vías. Se dirigió a la puerta, luego se detuvo, mirando a Miguel. Sabes, tu abuelo no estaba del todo equivocado. Reconoció la oportunidad cuando la vio. La pregunta es, ¿qué harás con la tuya? Después de que del oeste se fue, los montesinos permanecieron en un silencio atónito hasta que Elena finalmente habló. ¿Le creemos? ¿Sobre el acuerdo? Explicaría muchas cosas, dijo Miguel. Porque los del oeste nunca vendieron esa pieza de tierra en particular, porque han estado tan concentrados en recuperarla. Roberto se frotó las sienes. Si dice la verdad, entonces mi padre construyó nuestro negocio familiar sobre una promesa rota. Todo lo que tenemos provino de traicionar una sociedad. No lo sabemos con certeza, insistió Isabel. No sin ver este acuerdo nosotros mismos. Miguel tomó la tarjeta de presentación del oeste, dándole la vuelta en sus manos. Solo hay una forma de averiguarlo. ¿Qué estás pensando?, preguntó Elena. Estoy pensando que necesitamos ver ese documento, respondió Miguel. Y luego necesitamos realizar nuestro propio estudio de recursos de la propiedad. Del oeste nunca permitiría eso, dijo Roberto. No tiene por qué saberlo, replicó Miguel. Todavía no, de todos modos. Se guardó la tarjeta de presentación en el bolsillo. Si esa tierra realmente contiene valiosos depósitos de gas natural, tenemos más influencia de la que del oeste cree. Elena miró a su hermano con cautela. ¿No estás sugiriendo que intentemos superarlo?
Él ha estado planeando esto durante décadas. También los Montesinos, aparentemente, dijo Miguel, con una nueva determinación en su voz. Aunque no lo supiéramos. Más tarde esa noche, después de que sus padres se hubieran acostado, Elena encontró a Miguel en la cocina, dibujando un mapa aproximado de la propiedad en un bloc de notas. «¿Realmente vas a por todas con esto, verdad?», preguntó, deslizándose en una silla frente a él. Miguel levantó la vista. «Me pasé 5 años tratando de escapar de esta familia y su legado. Ahora descubro que todo lo que creía saber sobre ese legado podría estar construido sobre una mentira». Dejó su bolígrafo. «Necesito saber la verdad, antes de poder decidir qué hacer a continuación». ¿Y si Del Oeste tiene razón? ¿Si el abuelo estafó a su familia? Miguel consideró esto. Entonces tenemos algunas decisiones difíciles que tomar. Sobre qué tipo de negocio familiar queremos ser, si es que queremos ser uno. Elena estudió el rostro de su hermano. ¿Sabes? Para alguien que huyó de todo esto, te ves notablemente a gusto en medio de una crisis familiar Montesinos. Quizás sí, admitió Miguel, sorprendiéndose a sí mismo con la constatación. O quizás solo necesitaba entender de qué estaba huyendo en primer lugar. Elena se acercó a la mesa y le apretó la mano. Lo que sea que descubramos, lo que sea que decidamos, lo haremos juntos esta vez. No más secretos. No más secretos, asintió Miguel, haciendo eco de su promesa anterior, aunque se preguntó si alguna familia podría realmente cumplir una promesa así. Los Montesinos ciertamente nunca lo habían hecho antes. El acuerdo Montesinos del Oeste yacía sobre la mesa de café entre ellos, sus páginas amarillentas cuidadosamente conservadas en una funda de plástico. Jaime del Oeste estaba sentado frente a Miguel y Elena, su expresión indescifrable mientras terminaban de leer el documento. «Ahora lo entienden», dijo en voz baja. Miguel se recostó, procesando todo lo que acababa de leer. Habían pasado 3 días desde la inesperada visita de Del Oeste a su casa. Después de una cuidadosa consideración, Miguel había llamado al número de la tarjeta de presentación, solicitando ver el acuerdo. Para su sorpresa, Del Oeste había accedido de inmediato, invitándolos a su oficina. «Este lenguaje es explícito», dijo Elena, tocando un párrafo en la segunda página. «Nuestro abuelo definitivamente acordó invertir en la exploración de recursos y compartir cualquier ganancia. Y la fecha límite para comenzar esa exploración se suponía que era 1938, añadió Miguel. 5 años después de la firma. Del Oeste asintió. La depresión estaba terminando. La economía se estaba recuperando. Ya no había excusa para el retraso. «¿Entonces qué pasó?», preguntó Miguel. «La guerra pasó», respondió Del Oeste. Con Europa dirigiéndose al conflicto, Guillermo Montesinos convirtió sus fábricas para apoyar la producción militar. Contratos gubernamentales lucrativos, ganancias garantizadas. Se encogió de hombros. ¿Quién podría culparlo por centrarse en lo seguro en lugar de la empresa especulativa? «¿Y después de la guerra?», presionó Elena. «Más excusas. Más retrasos». El tono de Del Oeste se mantuvo uniforme, pero sus ojos revelaron una vieja frustración. Para entonces, el negocio de la fabricación estaba en auge. Guillermo no tenía ningún incentivo para honrar un acuerdo que solo dividiría sus ganancias con una familia que ya tenía en sus manos. Miguel estudió el rostro de Del Oeste. «Dijiste que tu padre no impugnaría esto durante su vida. ¿Por qué?». «Honor», dijo Del Oeste simplemente. Creía que la palabra de un hombre era vinculante, incluso si la de su padre había sido rota. Se negó a buscar un recurso legal hasta que todas las partes vinculadas por los acuerdos originales hubieran fallecido. Suspiró. «Era mejor hombre que yo». «Y usted ha estado esperando todo este tiempo», dijo Elena, sin molestarse en ocultar su escepticismo. «No solo esperando», corrigió Del Oeste. «Preparándome. Recopilando pruebas, construyendo un caso. Los registros de propiedad fraudulentos que creó su padre simplemente me dieron una palanca adicional». Se inclinó hacia adelante.
Quiero lo que legítimamente me pertenece. Lo que debería haber sido de mi padre, y de su padre antes que él. Miguel señaló el acuerdo. Según esto, lo que le pertenece legítimamente es el 40% de cualquier recurso desarrollado en la propiedad, no la propiedad en sí. Del Oeste sonrió delgadamente. Muy bien, señor Montesinos. Ha encontrado el quid de la cuestión. Juntó las manos. Sí, legalmente, el acuerdo daría derecho a mi familia a una participación en la sociedad. Pero eso estaba supeditado a que su abuelo iniciara la exploración y el desarrollo antes de 1938. Él no cumplió con esa obligación, lo cual, según el párrafo 12, hace que todo el acuerdo sea sujeto a renegociación. Elena pasó al párrafo relevante, leyéndolo con atención. Sin embargo, no anula automáticamente el acuerdo. No, concedió Del Oeste. No lo hace. Por eso estoy dispuesto a negociar en lugar de simplemente emprender acciones legales. Miguel intercambió miradas con Elena antes de responder. Hicimos un estudio geológico independiente ayer. Los resultados preliminares confirman importantes depósitos de gas natural. Si Del Oeste se sorprendió por esta revelación, lo disimuló bien. Como les dije. Las estimaciones valoran la extracción potencial en considerablemente más que su oferta por la propiedad, continuó Miguel. El desarrollo requeriría millones en inversión, replicó Del Oeste. Años de trabajo. Estudios de impacto ambiental. Permisos. Todo lo cual está preparado para emprender, dijo Elena. De lo contrario, ¿por qué perseguir esto con tanta agresividad? Del Oeste los estudió a ambos, pareciendo recalcular su enfoque. ¿Qué proponen exactamente? Miguel se inclinó hacia adelante. Un nuevo acuerdo. Uno que honre el espíritu del acuerdo original y al mismo tiempo reconozca las realidades actuales. Escucho, dijo Del Oeste con cautela. Formamos una sociedad, explicó Miguel. Su empresa aporta el capital para el desarrollo de los recursos. Montesinos e Hijos traslada sus operaciones de fabricación para apoyar la extracción, equipos, piezas, infraestructura. ¿Y el reparto de beneficios?, preguntó Del Oeste. 50-50, interrumpió Elena. Socios iguales. Del Oeste rió, aunque sin malicia. Tienen agallas, eso se lo doy. Mi oferta le da a su familia una salida limpia y seguridad financiera. Su oferta nos engaña de nuestra parte legítima, corrigió Miguel. Así como usted cree que nuestro abuelo engañó al suyo. Un silencio se apoderó de la habitación mientras Del Oeste consideraba su posición. Finalmente, habló. 60-40. Mi empresa como socio mayoritario, dada la inversión de capital requerida. Con contratos de fabricación garantizados para Montesinos e Hijos a precios de mercado, añadió Elena rápidamente. Durante 10 años, replicó Del Oeste. Después de eso, renegociaremos en función del rendimiento. Miguel miró a Elena, quien asintió ligeramente. Necesitaremos discutir esto con nuestro padre, por supuesto, dijo. Pero hablando por nosotros mismos, esos términos parecen viables. ¿Y el asunto de los registros fraudulentos?, preguntó Del Oeste. Sería discutible bajo un nuevo acuerdo de sociedad, respondió Miguel con calma. Todas las partes acuerdan liberar reclamos relacionados con disputas pasadas. Del Oeste se reclinó, estudiándolos a ambos con nueva apreciación. Sabes, esperaba tratar con Roberto en esto. No con sus hijos. Los tiempos cambian, dijo Elena simplemente. De hecho. Del Oeste se puso de pie, señalando el final de la reunión. Discútelo con tu padre. Haré que mis abogados redacten un acuerdo preliminar basado en estos términos. Pero entiende, esta oferta expira en una semana. El viaje a casa fue tranquilo, ambos hermanos perdidos en sus pensamientos. Finalmente, Elena rompió el silencio. ¿Crees que papá aceptará? Miguel apretó el volante. No lo sé. Significa admitir que todo lo que ha construido se basa parcialmente en la promesa rota de su padre.
Y seguir involucrado en un negocio que casi lo mata tratando de salvar, añadió Elena. También está eso. Miguel suspiró. Pero también significa preservar el nombre Montesinos, asegurar el futuro de la familia. No es poca cosa para un hombre como nuestro padre. Cuando llegaron a casa, encontraron a Roberto en su estudio, con mejor aspecto que en días. Isabel estaba sentada a su lado, tomándole la mano. Sabemos de tu reunión con Del Oeste, dijo su padre al entrar. Julia vio tu coche en su oficina. Miguel colocó la copia del acuerdo que Del Oeste les había permitido llevarse sobre el escritorio. Todo es cierto. Todo lo que dijo sobre el abuelo Guillermo, el acuerdo original. Roberto asintió lentamente. Tenía la sensación de que así era. Siempre hubo susurros, indicios en cosas que mi padre dijo a lo largo de los años. Miró el documento. Simplemente nunca quise creerlo. Hemos hecho una contraoferta, dijo Elena, explicando cuidadosamente los términos que habían discutido con Del Oeste. Para su sorpresa, Roberto no rechazó la idea de inmediato. En cambio, escuchó atentamente, mirando ocasionalmente a Isabel, quien permaneció solidaria pero en silencio. Una sociedad, dijo cuando terminaron. Después de todos estos años de tratar a los Del Oeste como adversarios. Preserva el negocio, señaló Miguel. Mantiene el nombre Montesinos en los edificios, garantiza trabajo para nuestros empleados. Pero con Del Oeste como socio mayoritario, señaló Roberto. Para el desarrollo de recursos, aclaró Elena. La división de fabricación permanecería bajo nuestro control operativo. Roberto guardó silencio, considerando todo. Finalmente, miró a sus hijos. Ambos han recorrido un largo camino desde donde estaban hace una semana. Elena, ha sido más allá de solo manejar el día a día. ¿Y Miguel? Negó con la cabeza con asombro. Has vuelto a un negocio familiar del que una vez no veías la hora de escapar. Miguel no lo había pensado de esa manera, pero su padre tenía razón. En algún momento de los últimos días de investigación y negociación, su perspectiva había cambiado. Supongo que primero necesitaba entenderlo. Todo, lo bueno y lo malo. ¿Y ahora que lo haces?, preguntó su padre. Ahora creo que podría haber un lugar para mí después de todo, admitió Miguel. No el lugar que planeé, quizás. Pero un lugar, no obstante. Roberto miró a su esposa, quien asintió alentadoramente. Entonces creo, dijo lentamente, que el nieto de Guillermo Montesinos y yo tenemos algunos términos que discutir con Jaime Del Oeste. 2 semanas después, las familias Montesinos y Del Oeste se reunieron en la sala de conferencias de Sullivan y Walsh, el mismo bufete de abogados que había sido testigo del acuerdo original casi un siglo antes. Miguel observó cómo su padre y Jaime Del Oeste firmaban el nuevo acuerdo, sintiendo una extraña sensación de que la historia cerraba un círculo. La sociedad no era perfecta. Había habido duras negociaciones, compromisos de ambas partes. Roberto había insistido en mantener el control de la división de fabricación, mientras que Del Oeste había exigido la supervisión de todo el desarrollo de recursos. El reparto de beneficios había quedado en 55/45, ligeramente mejor que la oferta inicial de Del Oeste. Pero el negocio familiar Montesinos sobreviviría. Más que eso, se transformaría, adaptándose a nuevas realidades y honrando su pasado, tanto los logros como los errores. Mientras los abogados recogían los documentos, Miguel se acercó a la ventana, mirando la ciudad que había sido moldeada por ambas familias a lo largo de generaciones. 1 céntimo por tus pensamientos, dijo Elena, uniéndose a él. Solo pensando en el legado, respondió Miguel. Lo que heredamos, lo que construimos, lo que dejamos atrás. Y lo que descubrimos en el camino, añadió ella. Como el hecho de que en realidad eres bastante bueno en esto de los negocios. Miguel sonrió. No se lo digas a papá. Se le subirá a la cabeza. Hablando de eso, Elena asintió hacia su padre, quien estaba en una conversación sorprendentemente amigable con Jaime Del Oeste. No lo había visto tan energizado en años.
Nada como una buena crisis para sacar el espíritu de lucha de los Montesinos, observó Miguel. Entonces, dijo Elena, golpeándole el hombro ligeramente con el suyo. ¿Significa esto que Boston está en tu espejo retrovisor? Miguel se había estado haciendo la misma pregunta. Su jefe había estado llamando a diario, cada vez más impaciente con su prolongada ausencia. La vida que había construido allí se sentía simultáneamente distante e incompleta. Todavía no lo sé, admitió. Pero esta vez no estoy huyendo. Sea lo que sea que decida, será una elección, no un escape. Elena asintió, comprendiendo. 920, de cualquier manera, ahora estamos juntos en esto. No más décadas de silencio y resentimiento. No más secretos, asintió Miguel, haciendo eco de su promesa anterior. Mientras se reunían con el grupo para fotografías y apretones de manos, Miguel encontró la mirada de su madre al otro lado de la habitación. Ella le dio una sonrisa silenciosa que decía mucho: orgullo, alivio, esperanza. La familia Montesinos había capeado su crisis, confrontado su pasado y encontrado un camino a seguir, juntos. No era el legado que su abuelo había imaginado, ni el que su padre había luchado por preservar. Era algo nuevo, algo imperfecto pero honesto, construido sobre la verdad en lugar del engaño. Y por primera vez en años, Miguel Montesinos se sintió verdaderamente en casa en ella.